Iniciamos nuestra segunda entrega de Vida de Noticias en Ver TV. Justo hoy conviene conversar sobre el ámbito sociopolítico venezolano. Y es que para nadie es un secreto que debe trascender al análisis lo que está ocurriendo dentro de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué ha ocurrido allí? ¿Qué pasó con esta ola de renuncias, si se quiere, de quienes ocupaban allí los más altos cargos en la dirigencia política? Pero también qué ocurre en el seno del partido de gobierno. Muchas preguntas sin respuesta dejan los últimos sucesos allí acontecidos dentro del marco de las elecciones internas y de los liderazgos allí. Nos acompaña un querido amigo de mi ejercicio periodístico y del análisis político, el profesor Luis Salamanca. Bienvenido. Hola Mariana, muchas gracias, buenas noches. Bueno, uno de mis más queridos analistas políticos, es politólogo, es abogado, pero también se dedicó todavía por muchos años a la docencia. Sí, sigo hasta que, hasta que la muerte nos separe. Bueno, esto lo decimos en virtud de lo pedagógicas de sus intervenciones que vienen de allí. Bueno, profe, evidentemente pues esto que está ocurriendo dentro de la mesa de la unidad, que incluso ha generado los mayores debates posibles a través de las redes sociales, la gente que los apoya, la gente que los cuestiona, la decisión de renunciar, en el caso de Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina, me parece interesante comenzar por allí, es decir, frente a qué estamos en Venezuela cuando en la oposición ya se exhiben públicamente todas estas diferencias, cuando antes la MUD fue siempre como tan celosa de que si las diferencias existían no fuesen noticia. Sí, buenas tardes Mariana. Bueno, a mí me sorprende mucho la situación que está viviendo la Mesa de la Unidad. Cuando empezó este problema yo pensaba que era un impasse interno, unas diferencias que se podían manejar. Todavía lo sigo creyendo, aunque veo que se ha ido como agudizando el problema y siento que, digamos, hay razones más profundas de las que yo inicialmente pensaba que están, digamos, alborotando el escenario interno de la Mesa de la Unidad, ¿no? Todavía para mí no es una división, en el sentido de que división es partirse en pedazos, e irse un pedazo para otro lado, otro pedazo para el otro lado. Creo que eso aún no ha pasado y presumo que no va a pasar porque, como es sabido, la Mesa de la Unidad como franquicia, como imagen, es la que tiene el capital político. Es decir, cuando la gente se refiere a la oposición, si bien pueden reconocer algunos partidos, lo que más reconocen es el nombre MUD. Y eso en política y en cualquier actividad donde tengas que relacionarte con públicos masivos, eso es fundamental. Es fundamental. De tal manera que yo pienso que, sensatamente hablando, los factores que tienen planteada ahorita esta situación de impasse dentro de la Mesa de la Unidad, deben estar conscientes de que el capital político es de la Mesa de la Unidad, la imagen es de la Mesa de la Unidad, no es de cada uno de ellos. O sea, los partidos, digamos, son ahorita, dentro de la Mesa de la Unidad, factores importantes, pero que no tienen el alcance por separado cada uno de ellos que tiene la mesa como un todo. Entonces, ahí está el valor de la Mesa de la Unidad, es decir, el valor de una plataforma que ha construido la gente por su necesidad que tiene de buscarle una solución democrática al problema planteado en Venezuela. Entonces, por eso yo creo que, digamos, es sorprendente lo que está pasando en la Mesa de la Unidad, pero al mismo tiempo la crisis es un momento también de superación, es un momento para aprovecharlo y para replantearse un poco más seriamente el funcionamiento interno. Porque yo creo que es del funcionamiento interno donde viene el problema, es decir, básicamente que las reglas no están establecidas muy claramente para funcionar o son muy débilmente definidas y entonces algunos las violan, digamos, deciden cosas dentro de la mesa y después en la calle hacen otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este es el primer abordaje que yo haría del asunto, ¿no? Creo que la mesa se puede reorganizar, tendría que reorganizarse en función de atender a muchos reclamos que hay en el país
en la sociedad desde hace bastante tiempo, no de ahorita. Reclamos, por ejemplo, de diálogos con la MUD. La MUD tiene que establecer un mecanismo de diálogo social con todos los sectores sociales venezolanos, sobre todo con los populares. Debe establecer un diálogo político permanente, porque evidentemente si la MUD es la expresión política de la mitad del país o más, y esto puede seguir creciendo, bueno, necesita tener un mecanismo de diálogo permanente con esos sectores. Es decir, a mí no me convence el argumento de que la MUD no es un partido y que como tal no puede hacer casi nada. Por una parte, usted decía fuera del aire antes de esta entrevista, o sea, usted sí creía que eso era necesario porque el comportamiento de la instancia sí tiene que ver con un partido, claro, en función, por ejemplo, de ítems como la tarjeta. Claro. Eso te da una responsabilidad de comportarte y de tener una suerte de lineamientos claros que permitan manejar las crisis, por ejemplo. Claro, claro. Y es que es una cosa muy interesante, porque efectivamente la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, es como una conserjería de los partidos políticos. Vamos a ponerlo en esos términos, no para quitarle méritos ni rebajarlo, sino para ver si nos entendemos, ilustrarle a la gente lo que significa. Pero resulta que esa conserjería tiene una capacidad de decisión. Su capacidad de gestión es limitada porque es un grupo de personas que no tienen mayor aparato en ninguna parte, o sea, son una oficina. Pero son una oficina muy poderosa, una oficina con la imagen más importante, la imagen política más importante que hay en el país, junto con el PSV. De hecho, en las últimas elecciones del 2013, la Mesa de la Unidad sacó más votos que el PSV y le ganó las elecciones de partido a partido. Eso no se puede perder. Es decir, eso no se puede estropear. Por eso que yo siempre le digo a los amigos míos, le digo, mira, en el mejor momento de la Mesa de la Unidad se produce una crisis que pareciera que se está produciendo ahí un terremoto. Pero yo no lo veo como un terremoto. Lo veo como, y te voy a ser franco, porque hay gente que no le gusta que se digan, digamos, las razones específicas. Yo voy a tratar de ensayar una razón. Yo quería insistirle en precisar si le ganó la situación a la estructura interna de la MUD, a lo que se pensó podía ocurrir en Venezuela. Le ganó la circunstancia. Fue más difícil el entorno que lo que internamente se podía hacer para sobrevivir con el liderazgo político frente a lo que ocurre. Esa es una parte. Esa es una parte del problema. Es decir, es muy difícil que con la gran crisis que estamos viviendo en el país, que es una fractura tremenda en todos los sentidos, sobre todo movida por la situación económica. La situación económica es, digamos, un torbellino que va arrasando, ¿no? Que va arrasando con todo, y eso va impactando en la vida social de la gente. De acuerdo con el nivel social que tú tengas, bueno, te dará más duro o menos duro, pero te va golpeando. Entonces los sectores que menos pueden aguantar son los mayoritarios, y están pasándola muy mal. Entonces, frente a esa sociedad, frente a esa situación del país, los dos grandes bloques políticos tienen un problema de manejo. ¿Cómo enfrentar esa situación? La tiene la Mesa de la Unidad en el sentido de que ¿qué haces frente a una situación que cada día arrolla más a los venezolanos? Pero además internamente hay dos corrientes frente a eso. Que ese era el mensaje de una de las corrientes. Una de las corrientes decía, ¿qué hace frente a eso? Hay que dar una respuesta contundente y rápida, y creó la ilusión de que la salida era un acto mágico. Un acto de salir a la calle, estar unos días en las calles, hacer protestas y tal, y con eso iba a salir el gobierno. Bueno, ya, o sea, eso es no conocer nuestra propia historia reciente. El gobierno salió en el 2002 en virtud de una combinación de varios factores, una gran movilización de masas, pero también una actuación de otros sectores. ¿Me explico? Entonces, en la historia de Venezuela, la gente sola en la calle nunca ha sacado a ningún presidente. Nunca, nunca. Ni después de muerto Gómez frente a López Contreras, ni cuando Pérez Jiménez. Se dice que cuando Pérez Jiménez cae por la acción cívico-militar, no, salió por la acción militar primero y después la cívica, pero los militares estaban ahí. ¿Me explico? Entonces, igual pasó en el 2002, no nos engañemos. Entonces, no se le puede meter a la gente la ilusión de que la salida es un acto mágico de un solo momento, que tú actúas con una fuerza y tal, que no tienes, no la tienes,
Porque ¿quién actúa en las manifestaciones de la oposición? La clase media. La clase media tiene mucho que perder. La clase media está desesperada porque su vida, su nivel de vida se viene deteriorando aceleradamente y la clase media es la primera que sale, es la que ha salido constantemente frente al gobierno de los últimos 15 años. Hay un problema. Pero tiene mucho que perder la clase media. Entonces tú no puedes llamar a la clase media una primavera árabe. Tú no puedes llamar a la clase media a una inmolación frente a un gobierno que es sumamente poderoso en todos los sentidos. Entonces, hay un problema que es que eso no permea necesariamente a las clases más humildes, pero que también claro, sienten que tienen mucho más que perder y que además el factor miedo en muchas de las zonas populares a través de la herramienta política y del psicoterror, pues también tuvo su influencia. Los mismos líderes comunales lo decían, los mismos líderes vecinales lo decían, no salimos por miedo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión que uno debe sacar de esos meses de protestas de este año? Bueno, que sí hay que construir una salida, pero la salida se construye todos los días, con trabajo político, social, en todos los terrenos, en el terreno organizativo, en el terreno reivindicativo, en el terreno ideológico, en el terreno de la opinión pública. Es decir, es un trabajo constante. ¿Para qué? Bueno, para que en el momento en que se pueda dar una salida se dé. Es decir, tú tienes aquí dos caminos, un camino constitucional y un camino extraconstitucional. El extraconstitucional, bueno, eso siempre se da por vía de sorpresa, ¿ok? Y no es precisamente al que la oposición debe apostar porque no tiene nada que buscar por ahí. No tiene nada que buscar por ahí. Yo veo gente llamando a una probable rebelión del pueblo. No hay posibilidades de eso en este momento. ¿Por qué? Porque hay una desventaja, hay una desigualdad de fuerzas muy grande. Además hay un quiebre institucional muy grande. Y es exponerse a correr la suerte de quienes han tratado de radicalizar la protesta, están presos, eso está claro. Así es, y hay unos cuantos muertos. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que hacer? Bueno, obviamente todos estos procesos históricos son dolorosos, dejan saldos trágicos y tal, pero mira, hay que minimizar el costo y sobre todo tú no puedes inyectarle a la gente una expectativa ilusoria de que en pocos días, con una acción contundente y tal, tú vas a sacar un gobierno. Es decir, hay que saber analizar lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, también, profe, hay quizás que analizar la mente de quien cree que lo urgente es necesario por el desgaste, por la angustia, porque falta la comida en la casa, porque no se consiguen pasajes, porque no se tiene certidumbre sobre el tema del aumento de la gasolina. Eso solo por citar cosas. Claro, pero eso no te debe llevar a una salida desesperada, ¿entiendes? Es decir, obviamente hay razones muy poderosas para cambiar políticamente el país, pero hay que ver con qué cuentas tú para lanzar una lucha, hay que ver los mecanismos institucionales que tenemos a disposición y bueno, y a partir de allí ir construyendo, porque el tercer aspecto es que tú debes construir una salida día a día. O sea, la salida no es un acto mágico, repito, la salida es el efecto de una acción constructiva que tú vas generando paulatinamente. Ahora, que es desesperada la situación, sí es desesperada la situación. ¿Eso a qué nos debe conducir? Bueno, a tener claro el sujeto político, porque ahorita nuestro sujeto político, que es la MUD, está en un enredo total. Y no nos sirve así para enfrentar las situaciones que van a venir. O sea, tenemos por delante, primero, una realidad en la que puede pasar cualquier cosa, y tú tienes que tener tu sujeto político muy claro, muy claro en lo que debe hacer, en cuáles son los pasos que tiene que dar, tiene que estar organizada suficientemente, tiene que estar legitimada suficientemente para enfrentarse con eso, y luego tienes un trabajo político ya inmediatamente, que son las elecciones de la Asamblea Nacional. Es decir, hay gente que se ha dedicado a echarle pestes a la vía electoral, cuando es por la vía electoral que tenemos la fuerza que hemos obtenido. Perdimos una oportunidad de oro en este país cuando la oposición decide separarse de esas elecciones. Bueno, ahí tienes el efecto del 2005. Los propios líderes políticos todos han admitido que eso fue un grandísimo error. Ese es el efecto del 2005. Por ello estamos viviendo este control omnímodo que el oficialismo consiguió con una pequeña ayuda de sus enemigos, parafraseando la canción de los Beatles, consiguió el control total de las instituciones e impuso, bueno, todos los poderes. Entonces,
Tú no puedes repetir esa situación, tú no puedes meterle a la gente la idea de que hay una vía distinta a la electoral, que lo electoral es venderse, no, lo electoral está allí y va a llegar su momento. Lo otro es ir haciendo lucha contra el régimen permanentemente. Allí sí estoy de acuerdo en que la Mesa de la Unidad tiene que definir una lucha no electoral contra el régimen que se dé todos los días, ¿verdad? Y eso tiene que ser un plan de trabajo que todos lo respeten y lo cumplan. Y una lucha electoral cuando toque la lucha electoral. Entonces, en la lucha electoral hemos avanzado muchísimo. Por eso yo le decía a mis amigos que la MUT está en la mejor situación cuando entró en esta crisis, o estaba en la mejor situación cuando entró en esta crisis. Ellos se voltearon y me dijeron, ¿cómo que estaba en la mejor situación? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque tú vienes haciendo un camino electoral, un camino institucional. Entonces, ahorita la cosa cambió por la grave crisis socioeconómica que vivimos y se acelera la situación y todo el mundo quiere una respuesta más rápida, una salida más rápida. Ok, todos queremos una salida más rápida. Yo también la quiero. El problema es que, ¿qué me da la realidad para yo sacar una salida más rápida, para hacer una salida más rápida? Bueno, la realidad es la que tenemos, que es la clase media a la que se enfrenta, los otros sectores aún no se pronuncian. ¿Y por qué no se pronuncian otros sectores? Porque no han madurado en ese camino que la clase media plantea. Pero la crisis es un factor que va a empujar por ahí. Es decir, la crisis está ayudando a la salida. Renovar el liderazgo podría ser un factor importante para el destino político y electoral de la oposición. Quizás había muchos sectores de acuerdo con el trabajo o que apoyan el trabajo que hizo Ramón Guillermo Aveledo. Y pese al lamentable incidente discursivo con Ramón José Medina, que después él trató de aclarar, pero que en la carta además deja claras algunas cosas, como el tema de la desconexión con ciertos sectores de la sociedad de parte de la oposición, según su análisis. A pesar de todo eso, a pesar de que muchos sectores sí apoyan el trabajo por ellos hecho como dirigentes de la MUD, hay otros que creen que era necesaria una renovación en virtud de esa conexión que es necesaria con algunos sectores para poder conquistar una elección. Claro, yo lo que no, ¿Sí creen que eso... yo estoy de acuerdo con la renovación. Lo que no veo es por qué tenía que sacrificarse a un personaje como Ramón Guillermo Aveledo, que ahora se va a ver lo difícil que es conseguir una combinación de los elementos que tiene la personalidad de Ramón Guillermo Aveledo. Se hablaba de cierto halo, un importante halo de institucionalidad y de sensatez cuando estaba Ramón Guillermo Aveledo al frente. Exactamente, por su talante político. Tú necesitas mucha experiencia política, mucha comprensión política del momento, mucha radicalidad, pero también mucha serenidad. O sea, yo no quisiera tener delante de la MUD unas personas que me empujen a cada rato a acciones desesperadas, porque yo no creo en eso. ¿Y por qué no creo en eso? No por problemas psicológicos, personales, porque tengan miedo, lo que sea, sino porque la realidad no me da a mí elementos para yo decir, oye, sí, está maduro esto para hacer algo mucho más fuerte. No, no está. Hay que madurar la situación. Me quedan 2 minutos. Pero ¿Ya? fíjense, ¿sí? Apenas empezábamos a hablar. Apenas empezábamos a hablar. Mire, pero perdón, que yo sí creo en la renovación y creo una renovación más profunda, ¿eh? Porque ¿qué pasa ahora? Que puestos en este punto en que, digamos, no hay dirección de la MUD, entonces, y dado la crisis que se ha presentado, bueno, vamos a legitimar a los nuevos directivos de la MUD en unas elecciones directas de la gente de la oposición. Esa era mi última pregunta. Vamos, ¿Cómo llamar a la cordura del seno opositor, de la base opositora del país, frente a lo que han visto, frente a las renuncias, frente a las encerronas, que es un término que a mucha gente le ha resultado profundamente incómodo, porque implica pues cierta desconexión? Me queda 1 minuto. ¿Cómo llamar a la cordura del electorado que sigue a la oposición y que espera una respuesta también sensata? Con el juicio de los ciudadanos, con la legitimación que dan los ciudadanos. En este momento, nombrar a alguien de la MUD de la misma manera que se había nombrado al anterior. Fíjate que el nombramiento de Ramón Guillermo no tuvo ningún problema, porque operó en medio de una situación natural, se nombró a esa persona y esa persona llevó a la MUD donde está, porque la MUD nace en el 2010. ¿Ok? Entonces, pero nombrar ahorita a alguien producto de acuerdos entre los partidos y tal, ya se vería como insuficiente.
se vería como que, mira, me parece que no va a tener la legitimidad suficiente para enfrentar lo que viene. Tú necesitas darle a la nueva directiva de la MUD total legitimidad, y esa solo puede venir del voto ciudadano, para que enfrente todo lo que viene por delante hasta dentro de, y ponerle un plazo, hasta dentro de 5 años, pues darle un trabajo de un quinquenio y sugerirles un plan de trabajo que tenga que ver con la vinculación con la sociedad, con los sectores políticos, pero hay que legitimar por la vía del voto directo de la población opositora, legitimar a las nuevas autoridades de la MUD. Es la opinión de nuestro experto invitado el día de hoy. Profe, se nos acaba el tiempo, pero siempre se acaba. Yo creo que voy a tener que invitarlo otra vez, porque yo lo traje para hablar de lo que está ocurriendo en el seno interno de la Mesa de la Unidad Democrática, pero no se nos puede escapar lo que está ocurriendo en el partido de gobierno. Como no me da tiempo en esta entrega, porque usted sabe que Internet tiene una dinámica bien particular, que es que cosas muy extensas pueden crear problemas de comunicación con la banda ancha en este país. Yo le dejo la invitación abierta, profe, para que se venga con nosotros otro día. Bueno. Y podamos abordar ese tema y la gente además pueda participar. Entonces, les agradezco infinitamente su apoyo, su sintonía, recibirnos en su tablet, en su teléfono, en su casa. Y el tema pendiente pues queda como tal. Claro, Gracias por acompañarnos, profe. Gracias a ti, Mariana, muy amable de tu parte. A ustedes por recibirnos.